¿Cómo está Felipe? Muy bien, aquí estamos para iniciar una segunda conversación, ¿no? El segundo capítulo de nuestro podcast Notas Mentales. Impresionado con la aceptación, ¿no? De verdad, así como los me gusta, la gente que he escuchado. Espero que sea un buen aporte, ¿no? Así que con harto entusiasmo. Sí, para hablar de salud mental y también de otras cuestiones que afectan la salud mental. Pues ya tenemos varios temas que queremos tocar, ¿no? Algunos contingentes, otros que son de mayor, digamos, estabilidad del tiempo, pero bueno, la idea es siempre comentar cosas más allá de la psicología, más allá de lo que es salud mental propiamente tal, sino también cosas que ocurren en nuestra sociedad. Sí, dentro de de lo que quería conversar es un tema que me ha llamado harto la atención, no sé cómo decirlo, ¿no? Porque como que me agarro un poquito de la experiencia de lo que ha sido toda la crítica, ¿no? A la diputada Maite Orsini, ¿cierto? Que probablemente con justa razón, ¿cierto? Se ha generado ahí una mirada, ¿cierto? Crítica por el tratamiento que ella hizo al respecto de las víctimas de violación, ¿no? Del futbolista Mago Valdivia, pero que además está como dentro de un gran contexto, ¿no? Que es como la forma en que desde la prensa o medios de comunicación, ¿cierto? Porque incluye los matinales y Y todo lo las demás, redes sociales, y las ¿no? redes sociales, evidentemente, se ha ido abordando los temas relativos al abuso sexual. Yo creo que ese es un tema que a mí me ha como problematizado, en donde de cierta forma, ¿cierto? Creo que hay una lógica de saturación. No sé si, o sea, lo que ocurrió, por ejemplo, hablando de casos emblemáticos, ¿no? El papá del senador Macaya, ¿cierto? Lo que fue la situación de los futbolistas de Cobreloa, que hicieron un abuso, ¿cierto? Grupal, una violación grupal. Gracias a Maizalde. Sí, sí, claro. Y entonces es como que primero el abordaje desde la prensa con este juego ambiguo, así como de, por respeto a las víctimas, no las vamos a nombrar, ¿cierto? Pero luego todo el tratamiento de la noticia como que sugiere que fueron mujeres como que de alguna forma tuvieron lo que buscaban, ¿no? Así como, Hay un trato diferencial importante en los casos de abuso, de violación por parte de los medios de comunicación, si son hombres, si son mujeres, no, hacia los hombres y hacia las mujeres, y también hacia los victimarios y las víctimas. O sea, creo que hay muchas cosas ahí que son dignas de ser cuestionadas, que obviamente en un espacio como este lo vamos a cuestionar, ¿no? sí, sí. O sea, y que yo creo que va un poquito en esa línea, ¿no? Que permite desde lo que es cierto el abordaje de los temas, invisibilizar la situación de víctima o sobreviviente de abuso sexual con lo delicado que eso tiene, ¿no? Entonces, cuando uno mira, por ejemplo, el abordaje desde la prensa, la figura primero que a mí me salta a la vista es como intentar muy indirectamente, ¿cierto?, de señalar que, bueno, son un tipo de mujeres las que desde esta perspectiva, ¿cierto?, han sufrido estas situaciones, ¿no? Y por lo tanto, ideas como, bueno, pero alguien va, ¿cierto?, y asume que si va a una fiesta o una invitación al departamento o a comer, entonces de alguna manera está preparada o debiera saber, ¿cierto?, que va a haber este tipo de interacciones, ¿no? O el hecho de del alcohol, ¿no? El suponer que se bebió alcohol, entonces de alguna manera responsable de lo que le ha ocurrido, ¿no? En caso de que hay alguien abusado de esa condición. Sí. Y en eso creo que, bueno, hay varios elementos, ¿no? Me parece a mí que una primera figura es como a la mujer en general, ¿cierto? La vivencia de su sexualidad tiene todavía una sanción social importante, es decir, muchas de las conductas que han sido atribuidas como consecuencia y que, ¿cierto? Que han sido como la consecuencia, el abuso, en los hombres son felicitables, ¿no? Decir, un sujeto que va a un encuentro con una mujer, ¿cierto? Y que tiene cierto dominio y podríamos decir decisiones al respecto de cómo quiere vivir, ¿cierto? Una interacción de tipo sexual. En donde toma la iniciativa sobre su acto, los actos, ¿no es cierto? O la misma promiscuidad vista en los hombres, ¿cierto? Para las mujeres tiene la sanción al respecto de epítetos que sabemos. Claro, yo cuando niño escuchábamos y veíamos, ¿no? Cómo se, de alguna manera, admiraba, ¿no? A los hombres que tenían muchas mujeres, a los esposos que tenían amantes, era como digno de admiración, ¿no? Sí, claro, y eso nos transmitían a todos nosotros
que estamos hoy expuestos a elementos culturales como ese. Sí. En cambio, la mujer todo lo contrario. O sea, Chuchi, me acordé de una canción que había, no me acuerdo quién será la cantante, la vamos a poner de ahí así un ratito. La Separada, ¿te acordáis? La Separada. Había una canción que era como Las Separadas son peligrosas, las separadas, ¿no? Que te pueden quitar los hombres y cosas por el estilo. Y que yo creo que es como extraño, ¿no? Porque en una cultura que de alguna forma ha ido como enarbolando la idea de lo libertario, de cierto, el apropiarse de uno mismo. Subyace esta idea. Entonces, en ese contexto, ¿cierto? Si tú recuerdas ahí, ¿no? El tratamiento en la noticia de la situación del papá del senador Macaya, es que de alguna manera la nieta, ¿cierto? Habría hecho algo, ¿cierto? O habría tenido alguna conducta que incitó como respuesta el haber sido abusada sexualmente. Y si tú te fijas, lo mismo, ¿no? En la chica que fue violada, ¿cierto? Grupalmente por futbolistas, la idea es como, ¿por qué ella se presta para ir a una interacción como esta? Y el caso Monsalve. La vida, que está herida, que sabe que cómo sale de nuevo con alguien con el que había tenido una interacción previa, ¿no? De coqueteo, ¿no? Y vuelve a salir. Entonces, claro, se le culpa y se le atribuye culpa. Ahora, hay una cosa bien interesante lo que acabas de señalar. Tú hablas de nietas, ¿no? Nosotros con eso estamos de alguna manera identificando a la víctima. Pero eso lo hizo la prensa. O sea, la prensa, si bien no menciona a la víctima, da datos que permiten su identificación. Ya, porque lo que tú dices es público, ¿no? Pero no debió ser público. O sea, no debíamos nosotros saber que era una nieta la que estaba siendo víctima. Eso ni siquiera. O sea, yo aquí me disculpo por mencionarlo de nuevo, ¿no? Pero eso es un medio de comunicación que identifican y enjuician a la víctima, aunque no la nombren. Más allá de que además en las redes sociales sí se les nombra, ¿no? O en el caso, ¿no? de la Funcionaria de Monsalve. de Monsalve, ¿no? Que también hay un montón de elementos que permiten identificarla, entre ellos entrevistar al padre a cara descubierta. Sí. Y eso es una determinación que hizo un determinado canal de televisión que dio la posibilidad de que mostraran la cara, eso que no debían haberlo hecho, ¿no? Porque eso identifica a la víctima. Sí, claro. Y en eso yo creo que hay una situación compleja porque creo que se sostiene una cultura del abuso, ¿cierto? Generalmente, y con justa razón, ¿no? Puesta en la figura del hombre, ¿cierto? Del macho violador, pero que también construye una cultura, ¿no? Porque también uno lo que ha observado es cómo en este tratamiento, ¿no? De estas situaciones desde la prensa, medios de comunicación, redes sociales, ¿cierto? También hay mucha mujer opinando, ¿no? Y mucha mujer que de pronto ha planteado el tema de, a ver, no nos hagamos las tontas, sabemos que cuando a uno la invitan para estas cosas, entonces, nuevamente, si bien no hay un nombre en específico, ¿cierto? De las víctimas, pero comienza a generar algo que a mí me preocupa, ¿no? Y que tiene que ver con cómo se va construyendo un ideario o se sostiene un ideario social y cultural que afecta primero a muchas víctimas o sobrevivientes de abuso sexual que también están mirando la noticia y que en algún punto, ¿cierto?, empiezan a elaborar la idea de a lo mejor yo en algún momento causé, ¿cierto?, fui culpable de lo que me ocurrió. Yo creo que ese es un primer tema así súper complejo. ¿Ah? Y en el juiciamiento colectivo, por ejemplo, el mismo comportamiento sexual que tú mencionabas de Maestorcini, que lamentablemente también es público, porque se trata de una mujer política, ¿no? Que además antiguamente participaba de programas de entretención, entonces, y su vida, por lo tanto, colinda con la farándula, ¿no? Y por lo tanto se transmite mucho lo que ella hace, ¿no? Y hay un enjuiciamiento importante respecto a las decisiones que toma ella en su vida personal de pareja, ¿ya? Tú lo mencionabas antes de empezar a grabar, ¿no? El tema de la Maestorcini. Sí, claro, o sea, porque si uno mira en el caso de ella, por ejemplo, que me parece a mí que es interesante, si bien yo en lo personal no tengo ningún dato, ¿no?, de su historia, ni de alguna cierta categoría dentro de lo que es el diagnóstico en salud mental, pero ella tiene un comportamiento, por los comportamientos que se conocen a través de la prensa, en eso quiero ser como súper específico, ¿no?, que es atribuible a perfiles que demuestran algún problema, ¿cierto?, en el ámbito de la salud mental. Y creo que lo que ha ocurrido con ella, sin defenderla, porque no tengo ninguna interés en su partido, en su ideología política, pero sí es como poner ahí, ¿cierto?, una figura que uno podría también pensarla desde la siguiente perspectiva. Claro, ella, si a lo mejor en su historia ha tenido que sufrir situaciones complejas, ¿no?, en esa área, ella justamente se escapa del perfil de la víctima ideal.
que es una cosa súper compleja en el tratamiento del abuso sexual, y es que siento uno esperaría que de alguna forma las personas que han sufrido abuso sexual, hombres o mujeres, ¿no?, tengan un comportamiento en lo sexual retraído, te das cuenta así como patológico, desde el dolor, el sufrimiento, la distancia. Pero hay poca, cierto, podríamos decir, elaboración al respecto de cuando aparece una figura de víctima no ideal, que es la estridente, hipersexualizada, te das cuenta, o como se señala, empoderada. Entonces ella tiene una categoría, siento que escapa a la figura de la víctima y por lo tanto se abre como la posibilidad de criticar, ¿cierto?, su comportamiento, ya sea porque por el solo hecho de ser mujer, porque no se les permite a las mujeres no un comportamiento así, y porque además ese comportamiento nos acerca a la idea de alguien enfermo, ¿no?, o de alguien secuelado por algo. Entonces yo creo que en eso había una actitud poco reflexiva con ella, ¿cierto? Primero como figura pública, y que yo creo que también le pone una sanción, ¿cierto?, al menos moral, al respecto de otras mujeres que con dominio de sí mismas quieren tener una vida sexual así y están bajo la crítica permanente de la sociedad y una cultura que es pacata, ¿no?, que en el fondo es irónica. Claro, y si bien ha habido avances importantes, ¿no? Por ejemplo, en permitir sin enjuiciar una mujer tome iniciativa sexual, el imaginario colectivo sigue siendo visto de una manera diferente a la libertad sexual expresada por un hombre, ¿ya? Ahora yo creo que nos están escuchando varias personas que atienden a personas que han sido víctimas de abuso sexual o que ha sido a sí mismo víctimas de abuso sexual, ¿no? Y claro, de repente se transmite también la idea de que una persona que ha tenido este tipo de experiencia tiene secuelas para toda la vida. Y aquí yo quiero hacer un poquito de psicoeducación, señalando de que la experiencia de abuso sexual efectivamente influyen en la vida de las personas, pero no determinan la vida de las personas, ¿no? Y claro, hay un momento en que probablemente el impacto de esas experiencias es muy presente. Por ejemplo, cuando luego en la vida adulta inician vida sexual, que se hace muy presente esas historias de abuso. Pero la persona tiene la posibilidad, a veces con sus propios medios, con sus redes de apoyo y a veces con ayuda profesional, de alguna manera volver a tomar el control de la dirección que sigue su vida, ¿ya? Y eso es algo que nosotros hacemos también en psicoterapia, ¿no? Sí. O sea, y eso explica, y también, cierto, podríamos decir, no excusa la conducta de Orsini al respecto de las víctimas, ¿cierto? Y todo lo que fue su interferencia, los llamados telefónicos, que es una cosa muy interesante porque es ella, ¿cierto?, indirectamente señalando de que, claro, cuando se supone que estaba ocurriendo este evento, ¿no?, de violación, entonces este sujeto a mí me estaba escribiendo. Entonces deja entrever una incongruencia, ¿cierto?, en lo que declara la víctima. ¿Cómo es posible de que a ti, ¿cierto?, te estaban violando y al mismo tiempo me estaban escribiendo? O sea, por eso que es grave lo que ella hace, ¿no? Y por lo tanto injustificable. Es decir, uno no pierde el juicio moral al respecto. Y hay un abuso de poder y todo eso es reprochable. Yo lo que me complica tiene que ver con la farandulización de esa figura. Y que empieza desde la cadena de sacarle todas las parejas, ¿no? Desde cuando ella fue polola del presidente Boric, ¿cierto?, en adelante. Y creo que eso enloda la situación, ¿no? ¿Enloda qué? Primero, el que no es justificable ni cierto ni razonable la conducta que ella tiene para invisibilizar el abuso cierto o la violación de parte de Valdivia a las víctimas, pero cierto lo enreda en esta otra figura, cierto, donde se festina con su figura. Y su figura yo creo que también tiene un problema, ¿no? Que a mi modo de ver como terapeuta, siento se explicaría por algunas situaciones complejas en el área de la salud mental y no por eso se interna en algún momento. Entonces raya para la suma es como eso impacta para mí en una forma, ¿cierto?, de relativizar la figura de las víctimas, que se puede festinar con ellas. Y a partir de eso, lo que decías tú, ¿no? O sea, lo complejo también para los colegas y las colegas a la hora de abordar estos temas. En eso, por ejemplo, a mí me ha tocado bastante, ¿no? Yo trabajo solo con colegas psicólogos, psicólogas, psiquiatras, y el trabajo en el área del abuso sexual en gran parte ha significado tener que corregir, reparar, si uno quisiera decir así, procesos terapéuticos de verdad mal llevados en consultas anteriores. Y eso es muy que incluso fueron dañinas, ¿no? Sí. En ciertas circunstancias. Sí, yo creo que sería interesante hablar de eso, de específicamente, ¿no? Cómo probablemente las intervenciones sobre personas que han sufrido abuso sexual en su infancia, ¿no? Podrían tener un carácter transgénico, pero también me lleva a mí a cuestionar algo más general, ¿no?
que es la formación práctica que reciben quienes estudian una carrera como psicología, ¿ya? Y al respecto tengo cosas que decir, que he dicho en varios foros, ¿no? La universidad entrega principalmente herramientas teóricas y es entendible, ya poner herramientas teóricas luego te permiten reflexionar, tomar decisiones, etcétera, pero con muy poco énfasis en lo práctico. Es decir, cuando hablo de lo práctico es cómo traducir lo teórico a acciones terapéuticas, ¿no? Y por lo tanto, como no tenemos una claridad respecto a cómo traducir este contenido teórico a acción terapéutico, terminamos funcionando por sentido común, ¿ya? Y sentido común nos dice, por ejemplo, que si las personas se deprimen por la manera que tienen de pensar, entonces si eso dice la teoría, entonces la acción terapéutica lo que hacemos es decir a una persona que no piensa así, que piense de otra manera, ¿no? Incluso, yo estoy hablando de depresión, pero también respecto al tema del abuso. Entonces, y uno dice, bueno, pero es que la universidad es eso, es teoría, pero en psicología hay una característica muy particular, que es el hecho de que nosotros podemos ejercer una vez titulados sin necesidad, sin obligación de especializar, ¿ya? Y eso significa que con las herramientas que entrega la carrera de psicología ya debiésemos estar preparados para, por ejemplo, atender clínicamente problemas complejos y no lo están. Entonces, la solución en otro lado es, por ejemplo, para trabajar en sistemas sanitarios, obligarlos a algún tipo de máster sanitario, como ocurre en España. O sea, tú no puedes, una vez que termine la carrera, trabajar en el sistema público si no haces un máster sanitario que te enseña el cómo, ¿ya? Pero en Chile eso no existe. Y por lo tanto, vemos a muchos jóvenes egresados de psicología, titulados, que comienzan a atender clínica porque la ley lo permite, pero sin el conocimiento y las herramientas suficientes para hacer una intervención que sea efectivamente adecuada, ¿no? Para el tipo de problemas complejos que les toca enfrentar. Y insisto, el abuso sexual es como te digo. O sea, yo creo que, o sea, hablando de el estudiante, la universidad y la psicología, yo creo que, a ver, mi gran crítica es como la academia en general ha ido avanzando en una propuesta de carrera que desde lo teórico ya no se sostiene. O sea, es conocido ¿cómo se llama? Mi postura frente al psicoanálisis, teorías de la personalidad y otras cosas, ¿no? Pero cuando uno mira, ¿cierto?, la figura de la malla académica, que además sospechosamente está copiada entre una y otra universidad, horas más de alguna cosa, horas más de otra, pero es sospechosamente igual, ya uno observa ahí, ¿cierto?, un problema, ¿no? Es decir, en teoría también te floja. Es decir, enseña teoría, pero está enseñando una psicología que todavía no se entera de los cambios paradigmáticos, sociales, culturales, intelectuales, y por lo tanto mi temor primero es tener psicólogos desatingentes, ¿no? Es decir, que no conocen, no entienden ni desde la perspectiva teórica lo que tienen que hacer, ¿ya? Y ahí yo creo que también hay un tema nuestro, ¿no? O sea, por ejemplo, cómo todavía hay centros, ¿no? Universidades que, por ejemplo, enseñan terapia sistémica estructural cuando han pasado años, ¿no?, de esa propuesta y podríamos decir, cierto, tenemos nuevos modelos desde la terapia sistémica sin dejar de ser sistémica, pero repensando las posturas epistemológicas, si uno quisiera ir, ¿ya? Segunda cuestión, el estudiante, que yo creo que ahí hay todo un tema, ¿no? Porque sin discriminar, no poniendo la mirada ahí, pero uno observó como profesor, ¿no?, de universidad a largo tiempo, que hay mucho estudiante que le pide a la carrera, ¿no?, al estudio de psicología, un resultado clínico. Es decir, ¿cierto?, llegué a estudiar psicología para poder entender o sanar situaciones personales, ¿no? Es la típica discusión primer año. ¿Por qué estás estudiando psicología? Entonces hay un grupo que dice, porque yo quiero ayudar a la gente, ¿cierto? Y hay otro grupo que plantea, por ejemplo, porque, bueno, quiero entenderme. Entonces ahí hay un tema, ¿no?, que uno lo vio y todavía ocurre, ¿cierto?, que es como demandarle a la psicología en el formato pedagógico o académico un resultado clínico. Sí, exacto. Que después, no sé, pues yo me acuerdo, tú y yo hacíamos clases al final de la carrera cuando los estudiantes ya elegían la especialidad y era re complejo porque yo me acuerdo cuando teníamos que pasar a la unidad, por ejemplo, del abordaje o el tratamiento del abuso sexual, en el cual yo en eso recuerdo con mucho cariño esas experiencias porque las enseñábamos para que pudieran tratar en clínica realmente estos temas. Algunas estudiantes o algún estudiante, semestre a semestre, cada vez que llegaba a esa temática, se paraba y salía llorando de la sala.
Y claro, y lo que te deja ahí, ¿cierto? Una figura compleja, porque primero, siempre mi duda era como, ¿tendré que pasar esta unidad? Porque yo sé que va a causar a alguien algunos problemas. Y la otra es, no puedo no pasar esta unidad porque se requiere, ¿no? Hay una alta demanda en estos temas, ¿no? Y claro, y ahí probablemente aparece la figura del estudiante que está buscando sanar a través del estudio. Y no lo va a Y conseguir. no lo va a conseguir. No, porque no tiene una finalidad terapéutica, como tú dices. Estudiarme nos permite entender algunas cosas, pero lo más probable es que a medida que entendemos cosas surjan más preguntas en lugar de cerrar respuestas, que es lo propio, obviamente, de una disciplina científica. Y sí, bueno, hablando un poco de la formación, yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo empecé a hacer clases, ¿no?, de sistémica, entre ellos, cuando tú fuiste mi alumno, cuando tenía puros adultos mayores como alumnos. Entonces, por ese minuto, lo que yo decía era la herejía. O sea, cuando hablaba de modelo constructivista, de terapia central soluciones, cuando hablaba de terapia narrativa, estratégica, o en general los puntos de vista que tiene la terapia sistémica breve, era herejía. O sea, iba en contra de todo lo enseñado anteriormente porque no se enseña otra cosa. Y en lo sistémico, ustedes recibían una formación de, como tú dices, terapia estructurada, terapia transgeneracional, modelos que de alguna manera igual han tenido un impacto fuerte, pero son parte de la historia, ¿no? Entonces, claro, hoy día por fortuna ya no es herejía. Ya hoy día uno habla de terapia central de soluciones y la mayor parte de los alumnos titulados sabe de lo que estamos hablando. Uno habla de la pregunta del milagro y conoce la pregunta del milagro, pero antes era milagroso que conocieran la pregunta del milagro. Y de hecho tu propia experiencia fue decir, wow, Felipe, ¿no?, tú me contaste, está hablando algo que cuestiona, ¿no?, conocimientos previos respecto a lo que es psicoterapia. Y siguiendo también la línea de lo que tú hablas de abuso sexual, efectivamente hay muchas intervenciones que pueden ser iatrogénicas, ¿no? Y una de ellas es, por ejemplo, la idea de que la persona que vivió una experiencia de abuso sexual tiene que, de alguna manera, conectarse con ese recuerdo y expresar ese recuerdo para sanar, ¿no? Y eso es una creencia que viene de los enfoques psicoanalíticos, ¿no? Que hablan esto de tirar de la chimenea, ¿no? De hacer consciente lo inconsciente, de que probablemente mi comportamiento actual, independientemente del comportamiento, tiene como causa, ¿no?, algún abuso sexual que yo viví en mi infancia que sea real o imaginado, decía Freud, porque además Freud cuestionaba la realidad del abuso sexual que declaraban sus pacientes cuando llegaban a ese contenido tras el análisis. Él decía, puede ser real, pero puede ser imaginado, ¿no? Entonces, claro, y en esa perspectiva, por lo tanto, el hacer catarsis, ¿no?, el sacar el contenido, se decía, guau, ya lo hizo consciente, por lo tanto, ahora ya viene el proceso de recuperación. Pero lo que ocurre realmente es que cuando una persona se ve forzada a conectarse con esos recuerdos, con el dolor que le genera, con los recuerdos cargados de malestar, y sin herramientas para poder manejar, ¿no?, ese malestar que está sintiendo, y con un terapeuta que asume ante eso un rol muchas veces pasivo, entonces finalmente puede producir perfectamente una retraumatización. Sí, o sea, como primero un nivel más grave, ¿no? O la creencia de que efectivamente, ¿cierto? Yo ya estoy bien porque puedo hablar de mi abuso, ¿cierto? Sin sentirme mal. Y que es otro efecto que tiene que ver, ¿cierto? Con la desensibilización del relato de los acontecimientos que, ¿cierto?, ocurrieron. Pero que cuando uno hace una mirada, ¿no? Al respecto de la calidad de vida, cómo esta situación afectó, ¿cierto?, en lo subjetivo, en la relación con los demás, ¿cierto?, o con la propia corporalidad. Entonces uno empieza, o incluso, ¿no?, con personas, por ejemplo, que no lo comentábamos un poquito la semana pasada o hace 15 días, ¿cierto? La idea de no tolerar es el descansar, ¿no? El estar permanentemente en el estrés. Muchas veces son huellas, ¿cierto?, que van quedando de una situación no trabajada. Y solo trabajar, no sé, el recuerdo, ¿no?, a partir de lo que te ocurrió, con referentes que muchas veces hacen dudar a la persona, no solo de si ocurrieron o no, sino de la calidad, ¿cierto?, de su participación en ella, así como alguien que de alguna forma también lo decían, ¿no? La escuela psicodinámica, se te cumplió tu deseo más primitivo, ¿no? Como mujer, ser abusada sexualmente por tu padre, abuelo o un hombre en general. Entonces termina quedando, ¿cierto?, en un abordaje de la problemática que primero no se ajusta a lo que uno esperaría como proceso terapéutico, pero además lo desenmarca de todo el contexto, porque detrás de cada persona, ¿cierto?, que sufrió una experiencia abusiva como esa, había un contexto, ¿no? Y muchas veces cómo se abordó desde la familia, ¿cierto?, y cómo queda en el fondo una situación, podríamos decir, ¿cierto?, no elaborada ni en lo personal ni en relación con los otros. Y eso yo creo que es muy complejo de plantear. Sí, yo creo que
Claro, y la persona que genera esta ayuda, que somos los psicoterapeutas en general, al no estar formado específicamente en el abordaje del abuso sexual, que no se trata generalmente en el pregrado, y muchos colegas no buscan formarse al respecto cuando luego salen al ejercicio profesional, entonces los lleva a tener intervenciones que, como tú señalas, luego tienes que de alguna manera corregir, ¿no? Hablaba recién de esto, obligar al otro a contar detalles, ¿no? A conectarse con detalles, pero hay otras intervenciones que también son iatrogénicas, que es cuando tú de alguna manera invalidas lo que la persona está sintiendo, pensando. Cuando le dices, por ejemplo, que no tiene que sentirse culpable, que no tiene que estar enojada, incluso obligándolo a perdonar, ¿no? A dejar atrás, ¿no? Que no deben estar tristes o que no tienen que pensar esas cosas de sí mismo, pero nuevamente a través de una instrucción verbal, sin trabajo terapéutico propiamente tal, y con personas que no saben cómo hacer lo que le piden. O sea, ¿cómo yo dejo de sentir esto? Sí, claro. ¿Cómo yo dejo de pensar en esto? Con lo cual aumenta la sensación de pérdida de control sobre lo que piensa y lo que siente, y por lo tanto aumenta la sensación de que son vulnerables, pues, de que no han superado la situación, de que siguen siendo dañadas, ¿ya? Y luego llegan a tus manos. No sé si puedes contar un poco acerca de lo que te ha ido ocurriendo con estas terapias. En general, ¿no? Sí. Sí, o sea, yo creo que primero es como validar la emoción, la sensación en la molestia. Eso ha sido como importante, ¿no? Porque efectivamente un fondo significativo del trabajo clínico tiene que ver con que siento estas molestias en el presente, ¿no? Que muchas veces son una angustia desordenada, ansiedad, te das cuenta, estrés, o incluso cierto distanciamiento en lo social, en lo afectivo y en lo sexual de otras personas, y quienes, cierto, también viven a partir de esa experiencia, ¿no? Una vida como o conductas hipersexualizadas, pero que con un fondo en el malestar. Entonces creo que ha sido significativo, por ejemplo, primero valorar el malestar, en tanto ha sido una alarma que de alguna forma te ha mantenido a salvo, ¿cierto? O te ha permitido sobrevivir. Es decir, hay algo ahí, ¿no? Que sabemos que no es grato, pero que al mismo tiempo pareciera ser, siento que fue lo que te permitió ir saliendo adelante con conductas de autocuidado, ¿cierto? Muy desordenada en algún momento, en el sentido de que no tendría por qué ponerme ansioso ahora en este contexto, pero me pongo, ¿no? Y validar eso y decir, obvio, es una consecuencia y está bien sentirse así, ¿cierto? No eres alguien defectuoso, sino que esto es el resultado de algo grave. Que a lo mejor ha recibido críticas de parte de otros, pero esto ya pasó, pero debieras olvidarte, pero intégralo. No, o sea, ya, ok, esto ocurrió, es legítimo y es válido. Para luego empezar a trabajar en una construcción un poquito que ha sido importante para personas que necesitan hablar de lo que ocurrió. Siento, yo creo que ahí para mí fue muy importante, no sé, 15 años atrás, descubrir el tratamiento de Yvonne Dolan, en donde ella misma construye la instrucción, ¿no? De qué vamos a hablar cuando vamos a hablar de los hechos. Y esa instrucción de cuéntame aquello que tú crees necesario que yo deba escuchar para entender lo que pasó, pone en la mano de la persona, ¿cierto?, los detalles al respecto de la situación. Sobre eso, Ella es quien toma la decisión. claro, Hay que ella, decir, exacto. ¿y quién lo decide? Sí, claro. Ahora, en general esa decisión, ¿cierto?, tiene que ver con poder organizar los acontecimientos. Y cuando digo poder organizar, es ponerlo en una línea de tiempo, pero también situar, situar los personajes, ¿no? Esta idea de yo me siento culpable, ¿cierto? La idea de la culpabilidad es muy delicada porque, por un lado, explica un acontecimiento que no tiene explicación. Entonces, la culpa cumple una función, ¿no? Que es como organizar los acontecimientos. Como no es un principio explicativo justo, entonces permanece ahí, ¿no? Como tratando de ser elaborada, demandando la elaboración, y justamente el proceso terapéutico ahí va a consistir en ordenar la historia. Y yo creo que eso generalmente libera, ¿no? El poder poner, que he observado de pronto una mirada, ¿cierto?, muy difícil de trabajar y que se vuelve un poquito injusta con uno mismo o con una misma. Siento que es mirarse desde el presente lo que uno pudo haber hecho en el pasado, ¿no? Y uno dice, ya, pero en ese tiempo tú no tenías la experiencia, los conceptos que hoy día tienes, ¿no? Entonces esa mirada en retrospectiva, ¿cierto?, asincrónica, entonces es compleja, entonces más bien hay que ir allá, en ese momento. Y eso permite, yo creo que organizar, tener otras claves de interpretación para mí, ¿cierto?, son importantes, como la de sobrevivir a un abuso, ¿cierto? Y cosas por el estilo.
Sí, yo quiero hacer otro punto respecto a lo que estabas hablando, que tiene que ver con una cosa también más macro, ¿no? Y dice relación con la individualización de los problemas de salud mental. Es decir, aquí el problema está en ella, ¿no? O en él, otra persona abusada. Y es una persona abusada, que ha sido dañada y que tiene que sanar, ¿no? Pero obviando, ¿no?, que eso se produce en un contexto cultural, histórico, familiar, donde incluso existe un perpetrador que muchas veces está absolutamente fuera de las discusiones, de lo que se conversa en sesión, y por lo tanto, a continuación de ello, obviando, ¿no?, algunos cambios que tienen que darse a esos niveles, ¿no?, para de alguna manera disminuir los efectos del abuso o la frecuencia del abuso sexual en las personas. Entonces, y esa individuación viene, claro, también desde el punto de vista pues, más ideológico, principalmente norteamericano, ¿no? La psicología norteamericana es individualista y es en otras latitudes, por ejemplo en Latinoamérica, con la psicología comunitaria, con la psicología de la liberación de Martín Baró, lo que permite hacer una mirada más crítica hacia lo social, ¿ya? La psicología tradicional tiende, por un lado, a la individuación como la hace el psicoanálisis, que claro, tiene formulaciones culturales, históricas en su desarrollo más bien teórico y epistemológico o filosófico, ¿no? Pero la intervención es individual, ¿no? O lo que ocurre incluso con la terapia estructural. La terapia estructural tenía la hipótesis de que cuando había un niño o niña que había sido abusado sexualmente, era un tema de la familia, ¿no? Ahí sale a la familia, ¿no? Pero ¿por qué ocurría eso? Porque la madre no puso los límites y las reglas necesarias para que ese niño no fuera abusado. Es decir, traslada la responsabilidad del niño o niña y la amplía hacia la madre. Y uno se pregunta, ¿por qué la madre? Claro, porque en un contexto cultural en el cual quien tiene que ejercer los cuidados es la mamá, pero no el papá, no lo del hermano, y dejando también de lado al perpetrador, ¿no? A quien comete este tipo de cosas. Por eso yo creo que la terapia sistémica es una terapia que al incorporar estos elementos da o permite justamente una visión bastante más amplia que esta visión individual. Y un último punto antes de darte la palabra, ¿no? Esta cosa de la niñez herida que es tan popular en Chile. Sí, es una hipótesis que podemos compartir, ¿no? Que cuando un niño sufre una herida en la infancia, hablemos de trauma, podría tener impacto en su comportamiento de adulto, ¿no? Pero nuestra atención en la terapia es ayudar a que esta persona adulta de alguna manera se adecue a las interferencias que está teniendo hoy día, producto de sus circunstancias. Pero nos vamos al pasado a sanar la niñez herida, que eso además ha mostrado que no tiene ninguna eficacia. Es decir, y que obviamente redunda nuevamente en ciertos principios psicoanalíticos que hoy día debiesen estar superados. Sí, claro. O sea, y yo quería agregar ahí en ese punto, ¿no? Que queda siempre invisible y que tal vez hoy día ha resurgido el tema, y es que justamente en un contexto además, ¿cierto? Que sobrecarga a la madre, pero además ¿qué es lo que no se dice? De países en Latinoamérica que no tienen un programa de formación en educación sexual y afectiva. Entonces, todo lo relativo, ¿cierto?, a la sexualidad, todo lo relativo, ¿cierto?, a la afectividad, ¿cierto?, hoy día ha sido décadas de silencio, en donde ese silencio, ¿cierto?, en la formación al respecto, ha sido llenado por el porno. En nuestro tiempo, un porno distante, ¿no? O sea, yo creo que la primera vez que vi imágenes pornográficas fueron en una revista que un amigo trajo porque seguramente la tenía su papá o alguien, ¿no? Había que ir a un kiosco, entonces al kiosco de la esquina, en donde se vendía el diario y revista, entonces a uno lo conocían, comprar una porno era tema, ¿no? Pero hoy día, por ejemplo, en donde la disponibilidad ya en video, ¿cierto? Y evidentemente en internet, ¿cierto? El porno ha ido ocupando ese espacio. Y en eso, yo digo, ha habido una interferencia directa de lo que ha sido, ¿cierto?, la Iglesia Católica en silenciar los programas de estudio al respecto, en otros de endulzarlos, te das cuenta, así como contarlo casi en niveles ridículos de infantilismo para adolescentes, ¿ah? Y en otros también las iglesias evangélicas. Y yo te digo, tuve una experiencia súper compleja estando en un colegio católico, en donde el 40% del colegio de los estudiantes eran católicos y el 60% evangélicos. Y como colegio católico el cura dijo, ya, yo quiero quiero que ocurra educación sexual, ¿cierto? Yo era psicólogo, conéctame con el CEFAM, vinieron del CEFAM con los programas para adolescencia y todo lo demás. ¿Quién se opuso?
fue el 60% de los apoderados evangélicos en un colegio católico y se detuvo ese plan de formación y educación. Hoy día ocurre lo mismo, ¿cierto? A nivel parlamentario, a nivel gobierno, y la educación afectiva, sexual, continúa siendo una interrogante, ¿cierto? En todo lo que tiene que ver con la educación de los jóvenes. Y claro, te dicen, es que son los padres los que debieran educar en eso. Claro, pero todos los padres, ¿cierto? No sé si todos, pero ya hablemos del 99,9% de los padres de este país, padres madres de este país, tampoco fueron formados en eso. Entonces, pedir que los mal educados en esto eduquen, ¿cierto? Y creo que ahí, si de verdad hablamos en serio en este país al respecto de educación, al respecto de salud mental, no puede omitir la formación en sexualidad y afectividad. Y yo creo que esa omisión, alguien gana con eso. ¿Te das cuenta? Como el hecho de tener una mala educación en el país, alguien gana con eso y por eso se sostiene. Sí, y hay que entender además que yo he escuchado obviamente esto, que no son los padres los que tienen que educar sexualmente a su hijo y decidir el tipo de educación sexual que ellos tienen que recibir, pero tenemos que tener el dato además de que la mayor frecuencia de abuso sexual se produce intrafamiliarmente. Por lo tanto, lo que están planteando con esa idea es que quienes abusan, eduquen. ¿Ya? Obviamente no estoy hablando de que todas las familias se da abuso, pero efectivamente hay familias donde hay abuso intrafamiliar y se le está planteando que esa familia donde hay abuso sexual intrafamiliar, eduque sexualmente. Sí, Eso es claro. lo absurdo, ¿no? Sí, o sea, y que en el caso de donde no hay abuso, el hecho de que el desarrollo sexual y afectivo se mantenga en silencio, lo pone en una categoría de secreto. Entonces tú puedes tener una familia, entre comillas, ¿no? Desde el modelo, ¿cierto? Binario, heterosexual, muy bien, ¿cierto? Formada, un papá, una mamá, ¿cierto? Personas que están más o menos bien en salud mental, funcionales, cariñosos con sus hijos. No necesariamente esa ecuación agrega como resultado hablar de sexo y los afectos. ¿Te das cuenta? Porque está puesto ahí fuera, no es una cosa que no nos ocurre. Es como que los chilenos y chilenas, ¿cierto? Y en general los latinoamericanos, vamos a producir, estudiamos, ¿te das cuenta? Pagamos nuestros impuestos, lo que sea, pero no tenemos una experiencia, ¿cierto? Significativa de vida sexual y afectiva, y por lo tanto está en el campo del secreto y de la privacidad. Y eso es muy complejo. Que luego, te das cuenta, como resultado tienes tú estudiantes de psicología que mañana van a ser terapeutas, que muchos de ellos se formaron en el porno. Y que esa es la información que tienen sobre la vida sexual y tienen que ver a alguien que fue abusado. Y esa cadena es muy compleja. Por eso yo creo que si de verdad se quiere hablar en serio sobre salud mental, tiene que tocar el tema de educación. En Chile, el peor parlamento de la historia, que el que tenemos nosotros en este minuto, rechazó hace algún tiempo atrás los programas de educación sexual integral, ¿no? Que se están proponiendo para poder educar sexualmente a niños y niñas y adolescentes, ¿no? Y lo que muestra, obviamente, nuevamente lo mismo. Por ahí el mismo argumento que tú planteaste anteriormente, ¿sabes? Además que plantean incluso, y así lo graficaron en publicidad que empezaron a repartir afuera del colegio, que la educación sexual integral casi incitaba a la promiscuidad a los niños, ¿no? Pero lo hacían con unos folletos en donde aparecían comportamientos sexuales de adultos sobre niños, ¿no? Y entregaban eso, o sea, ¿qué mayor sexualidad o sexualización inadecuada es entregar esos folletos? Pero eso lo hacían justamente para rechazar la educación sexual integral, que fue rechazada. Y a mí lo que me enoja, weón, es que desde los 90 a la fecha ha habido un proceso significativo de, bueno, que clinicalizar la escuela, ¿no? Que es ponerle psicólogo, ponerle fonodiólogo, que está bien ya, o sea, habla del sistema de educación que tenemos, ¿no? Que requiere puntales clínicos por todos lados, ¿no? Ya, ok. Pero que no hayamos significado nada en cuestionar y problematizar el sistema educativo. A mí esa cuestión me enoja. Yo creo que el que llegáramos, cada colegio hoy día prácticamente tiene 1 o 2 psicólogos, y que no tengamos de verdad una postura frente al tema, no hayamos logrado como instalar, al menos problematizar algunas cosas, desde todo lo que es, ¿cierto?, la farsa de la educación chilena, a mí me enoja. Aparte que tú trabajaste en el sistema educativo por muchos años, ¿no? Ahora eres más independiente, pero durante muchos años trabajaste en ese ámbito. O sea, y todavía estamos porque además CESIS, en tu caso la Universidad Católica, está en toda la cadena, no tal vez al final. Esa concepción. En la Universidad de Concepción, sí, también. Sí, bueno, perdón, Universidad de Concepción. Sí que ahí está. Pero ya, me enojé. Claro que sí.
por último, como para cerrar un tema de la formación, plantear de que, claro, cuando uno ve fenómenos como el abuso sexual infantil y otros más, ¿no? Como la depresión, como el estrés, la ansiedad y otros, uno tiene esta mirada individualizante, a mi entender también producto de que la formación de clínicas individualizantes, o sea, por un lado se enfoca la psicoterapia individual principalmente, y por otro lado las asignaturas de psicoterapia están desligadas de las otras asignaturas que a lo mejor pueden aportar a ello, ¿no? Es como una especie de compartimentalización del conocimiento, donde tenemos varias asignaturas pero no dialogan entre ellas. Y hacer la conexión tampoco se hace, no hay asignaturas integradoras, ¿no? De tal manera que cuando yo el año pasado, si no me equivoco, viajé a Cracovia, en Polonia, a presentar un trabajo que yo había realizado en un congreso de psicología social, recibí comentarios en mis redes sociales diciendo, pero profe, usted es clínico, ¿qué está haciendo en un congreso de psicología social? Y ahí me extrañó, ¿no? Pero la psicología clínica tiene mucho de social. Hay muchas cosas que investiga, estudia la psicología social que son un aporte importante para la clínica, ¿no? Estudia, por ejemplo, hoy día está estudiando los procesos de inmigración y los efectos de la salud mental de los procesos de inmigración. Y eso, dime que no impacta el tipo de ayuda que tú puedes dar desde la clínica a una persona que es o no es inmigrante, ¿no? Y bueno, lo mismo te pasaba a ti cuando nos decían, a ti y a mí también me han dicho, ¿no? Pero profesor, ¿para qué se mete en política? Cuando nosotros damos opiniones como las que estamos dando en este podcast, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué la hacemos? Porque nos interesa la política pública que de alguna manera ayude a que los problemas de salud mental que se están presentando en nuestra sociedad se prevengan o promocionar una salud mental más adecuada, ¿no? Y por lo tanto tenemos que hablar de política, porque la psicología también es política, ¿no? Y bueno, estamos hablando, cambiando un poquito de tema, también de la inmigración, ¿no? Yo creo que es otro fenómeno para el cual nuestros jóvenes egresados no están preparados. Y es un fenómeno creciente que está generando mucha tensión social y donde debo decir que hay muchas personas desde la psicología, incluso de la psicoterapia, que están investigando. Están investigando qué es lo que ocurre, cuáles son los procesos de adaptación, cuáles son los procesos de integración, cuáles son los efectos de la discriminación. Y en Chile, la verdad es que estamos viendo también, yo con mucha vergüenza, tú hablaste recién de mucha molestia, también yo con mucha molestia, cómo se comunican algunas cosas en la prensa chilena que criminalizan la inmigración, pero criminalizan la inmigración asociada a la pobreza, ¿no? Con comentarios que son absolutamente discriminatorios, como cuando identificamos a una población completa por quizás los delitos que comete un grupo muy pequeño de esa misma población. Y en concreto, por ejemplo, lo que decimos de los venezolanos, los colombianos, como si los venezolanos, por ejemplo, fueran una horda salvaje que viene a asaltarnos a la vuelta de la esquina. Y eso es un absurdo, ¿no? Porque identifica a todo un pueblo con el comportamiento violento, inadecuado de algunas personas que son miembros de esa comunidad, ¿no? Entonces, claro, hay todo un tema ahí en donde incluso jóvenes que están recién titulando tienen posturas discriminatorias, tienen posturas estigmatizantes que de alguna manera también van a repercutir en las actividades del trabajo terapéutico que tienen que hacer. O sea, claro, porque yo creo que ahí hay un tema, ¿no? Que es como nuevamente la falta de formación social, cultural, política. Porque de pronto cuando uno escucha los comentarios, ¿no? De colegas, vecinos, ¿no? Gente del día a día, es extraño porque es como, a ver, hay preguntas que nos requieren como una gran elaboración. ¿Por qué tendré vecinos que vienen de otros países? Para no poner, ¿cierto?, alguno de los países sobre la cuestión. ¿Qué estará pasando allá? O sea, estas personas de un día para otro se levantaron y dijeron, ah, vamos a Chile, bueno, está bien la cosa ya. O sea, ya, primero, parece ser que son personas que vienen de un conflicto social importante en su país, ¿sí? Segundo, claro, el tema del crimen, ¿no? Pero, ¿cómo llegan a Chile? ¿Cómo hacen para llegar? O sea, gente que hace, te das cuenta, de verdad, caminatas por meses para poder llegar a ¿Quién los trajo? Y empecé a darte cuenta de que efectivamente pareciera ser que, ¿cierto? Luego de que un presidente va y les dice, vengan, ¿cierto? Acá esto es una isla, ¿cierto? Bienvenidos todos y todo. Y luego los gobiernos de ahora, ¿cierto? Que te dicen, bueno, tenemos que tener, ¿cierto? Una postura humanitaria, que no me cabe ninguna duda así, que debe ser así. Pero los canales sobre los cuales se mueven las migraciones, parece ser, son más eficientes desde lo que ha sido, ¿cierto? Organizaciones de crimen
del crimen organizado, valga la redundancia, y que se dedican a ser quienes traen las caravanas, porque es el vacío político y legal, legal que no tenemos. Esas personas las vemos cuando cruzaron la frontera. La gran pregunta es cómo hicieron para llegar. O sea, yo tuve que atender una médico venezolana que vino por el trauma de cómo fue ese viaje. O sea, y te contara, ¿no? Lo que tuvo que pasar por la selva, con sujetos que vienen armados, llevando la caravana y que son propias del crimen organizado y que están de alguna forma vehiculando estos movimientos. Entonces, cuando uno mira, ¿cierto? Dice, claro, desde lo formal, pareciera ser que tanto como fue el gobierno de Piñera, el gobierno actual, hay una buena intención y tal vez cierto elogiable, pero no se hacen cargo de lo demás. Entonces, claro, ahora tenemos, por ejemplo, un problema con Bolivia y todo lo. Ya. ¿Quién es más eficiente trayendo personas? Ya, el crimen organizado. Te lo voy a otro área. ¿Quiénes son más eficientes exportando? El narcotráfico. ¿Cómo logra llevar a diferentes lugares no usando los mismos canales, no barcos, aviones y todos los medios de transporte? Entonces te queda una cosa súper compleja porque ese grupo de personas que tuvo que huir de su país por la inestabilidad en la que está o la precariedad en la que llegó, tiene un compromiso ahora también, ¿cierto?, con estas bandas criminales que fueron los que los transportaron. Entonces, llegar y decir esa gente vino a delinquir es muy complejo, es una mirada muy sesgada, ¿no? Muy sesgada. Y además donde se toman decisiones que son contraintuitivas, ¿no? Por ejemplo, negar la educación o limitar la educación de los hijos de personas migrantes. ¿Por qué contraintuitiva o inadecuada en entender? Porque si tú le niegas la educación, entonces ¿cómo van a subsistir cuando salgan adultos en este país? Entonces, si tú no le das la posibilidad de insertarse a un medio laboral como el que la mayoría de los chilenos tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué alternativas tienes, no? Entonces, en el fondo lo que estás haciendo es generando las condiciones para que ese niño o niña termine de inquieto. ¿Ya? La única forma, o no la única, pero una de las formas más adecuadas para lograr integrarlo es a través de la educación. O sea, no puedes negarle la educación, porque estás contribuyendo en eso al deterioro de tu propio país. Entonces, bueno, y tiene que ver además con todo el tema de los derechos sociales a los cuales todos nosotros como seres humanos debiésemos acceder, ¿no? Sí. Pero para mí lo probablemente más reprochable, insisto, es el tratamiento que se le da a un colectivo a partir del comportamiento de algunos de sus miembros. Eso es un error cognitivo, ¿no? Un sesgo cognitivo, ¿no? Que es el efecto de halo, ¿no? Es decir, a partir del comportamiento de uno, yo atribuyo ese comportamiento a todo lo que le acompaña, ¿ya? Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con el conflicto Israel-Palestina, ¿no? Donde muchos plantean de que los judíos son, ¿no? Y no son los judíos, es el Estado de Israel a través de un ejército regular y un gobierno de extrema derecha que es el Likud, para exterminar efectivamente a través de un genocidio terrible, uno de los mayores genocidios de la historia, al pueblo palestino. Pero es ese grupo, no son los judíos. Y de hecho hay muchos judíos que se oponen a ese genocidio. Un gobierno laico, hay que decirlo. Sí, bueno, es un El gobierno gobierno de laico. Israel es un gobierno Sí, laico. exacto, un gobierno laico, ¿no? Y de hecho son muchos grupos judíos ortodoxos, ¿no? Los que se oponen al exterminio, ¿ya? Entonces es lo mismo, ¿no? El atribuir a un pueblo completo lo que hacen algunos de sus miembros como si fuese de todos, ¿no? Y en eso tenemos que tener mucho cuidado. En eso también nosotros, los chilenos, estamos siendo de alguna manera afectados por lo mismo, ¿no? Cuando viajamos y dicen a chileno y esconden el celular, ¿no? Porque los chilenos roban. Entonces, claro que yo no robo, pero se me atribuye a mí un comportamiento que destaca en otros miembros que efectivamente roban y delinquen, generando este prejuicio del chileno delincuente. Bueno, y a mí no me gusta que eso ocurra. Entonces, ¿por qué hacemos lo mismo con otras personas? Sí. O sea, y yo en ese punto que tú señalabas, ¿cierto? Retomando un poquito la figura de hacerme el mapa mental de cómo alguien llega acá, se omite, fíjate, en los medios de comunicación, pero aparecen los memes, curiosamente. Te das cuenta el que el empresariado chileno también encontró mano de obra Sí, barata. porque le conviene la Ah, inmigración entonces, barata, claro, sí. porque puedo pagar un sueldo muy precario, ¿cierto? Con una masa de gente que debido a la necesidad, ¿cierto? No me va a hacer, por ejemplo, huelga, no se va a sindicalizar, ¿te das cuenta? Y en eso hay un silencio permanente al respecto. Entonces, el resultado es, ¿te das cuenta? Personas que vienen de afuera, como a saquear el país, como a delinquir, como a romper, ¿te das cuenta? El pacto social de los chilenos. Y es muy complejo, porque por otro lado, ¿cierto? Fíjate, no sé cómo era tu experiencia, pero yo recuerdo el Lota de cuando era niño, ¿no?
y si había un sujeto afroamericano, es que Lota era puerto en ese tiempo, entonces, claro, bajó del barco para visitar el pueblo. Ya tener, por ejemplo, hoy día vecinos afroamericanos, tener, ¿cierto?, vecinos que más allá, ¿cierto?, de la nacionalidad, pero han agregado los colores, ¿no? Porque hay gente que viste, ¿cierto?, con colores, que Vuelve Mike Fatiga, otro sistema, ¿cierto?, de alimentación, ¿cierto?, otra manera de habitar. Y de celebrar el acontecimiento, ¿no? Sí, perfecto. Entonces, como que también han ido haciendo que de verdad Chile se parezca más al barrio, ¿no? A un país latinoamericano. Con más riqueza cultural. Riqueza cultural, ¿cierto? Eso es como, no sé, el otro día, por ejemplo, iba al supermercado con la Mati, mi hijita más chica, ¿cierto? Y que ella pudiera ver y de pronto conversar con niñitos, ¿cierto? Que tienen una mayor, ¿cierto?, característica de afroamericanos, ¿cierto? De poder, ¿cierto?, jugar con ellos un rato en el supermercado, de poder, ¿cierto?, escuchar otras voces, de ver otras frutas, por ejemplo. Es como, wow, qué lindo, porque, no sé, en mis primeras salidas al extranjero era como Chile, probablemente Argentina, ¿cierto? De las dos países más, más parecidas a Europa, ¿no? Sobre todo Argentina, pero Chile y el exterminio a los pueblos originarios, ¿no? Han dejado como al mestizo como parte, ¿no?, de la imagen de chileno. Hoy día creo que hay un enriquecimiento importante en eso y que se puede bajar también a disciplinas, ¿no? Tanto en el deporte, en el arte y otras cosas más. No sé si tú cómo coincides con eso. Sí, por supuesto. O sea, cuando, bueno, nosotros, a ambos, viajamos mucho al extranjero y aprendemos mucho afuera, ¿no? De esa, justamente esta variedad cultural y tenerla aquí a la vuelta de la mano, ¿no? Personas que tienen otras visiones de mundo, que tienen otras formas de interactuar, ¿no? Probablemente con familias mucho más cohesionadas y otras, efectivamente un aporte para uno, ¿no? Así que yo celebro esa posibilidad que tenemos hoy día. Ahora, un asunto muy distinto que no tiene que ver con la inmigración es la delincuencia. El delincuente tiene que ser de alguna manera controlado, perseguido, y se puede hacer algo para prevenir que este joven se convierta en delincuente, tenemos que hacerlo, independientemente de su nacionalidad. No tiene que ver con nacionalidad. Tenemos que hacer algo con la delincuencia, sea cometido por un chileno o por alguien que no sea chileno. ¿Ya? El delincuente tiene que ser de alguna manera controlado porque es delincuente, no es porque es determinada nacionalidad, ¿no? Y ahí es un poco la confusión que se genera. Hoy día, yo creo que todas las encuestas lo señalan, el miedo a la delincuencia constituye una de las preocupaciones más grandes que tenemos hoy día las personas que habitan en Chile, ¿ya? No voy a decir los chilenos, porque personas que habitan en Chile, ¿no? Creo que en otros países también ocurre más o menos lo mismo, ¿ya? Y eso creo que es legítimo. Yo creo que tenemos el derecho a vivir en un medio ambiente que nos ofrezca seguridad. Y creo que el Estado tiene que proveer de ese ambiente, que nos brinde esa seguridad, y por lo tanto tiene que tomar medidas, ¿ya? Y en eso estoy absolutamente de acuerdo con las posturas que plantean eso, ¿no? Eh, Ahora también a mí hay claridad de que de alguna manera cierto tipo de delitos, ciertas personas que cometen delitos, se amplifican por los medios de comunicación tradicionales. Sí, claro, claro. O sea, eso sí, o sea, ¿te acuerdas? Tuvimos un conversatorio ahí con Fernando Pausen y él señalaba, ¿no? Cómo hay noticias que se seleccionan por sobre otras porque son más vistas, porque en el fondo, siento, los canales de prensa son un producto, venden un producto, ¿no? A mí me pasó en mi anterior vida, ¿no? Como sacerdote y director de una revista, la revista católica en ese momento más, cierto, más grande en su tiraje, ¿no? Estábamos en una reunión de solamente directores de canales, ¿no?, de comunicación en ese momento. Y estaba el director de Canal 13 y otros más de otro lado. Entonces llega un tipo y nos dice, ¿no? Eh, los medios de comunicación son para educar. Yo estaba diciendo que sí, cuando él dice no, un medio de comunicación lo que busca es vender. Y por lo tanto, si ustedes quieren sobrevivir a los cambios que se vienen, tienen que pensar en cómo venden y no en el contenido. Entonces aparecía toda una pregunta, ¿no? ¿Y de dónde está la idea de que los medios de comunicación tienen que ser, ¿cierto?, medios que formen? Bueno, porque la mayoría apareció en instituciones, ¿no? La primera televisión, en un canal de una universidad, es una universidad quien pone
¿cierto? Todo eso, lo mismo que la radio, ¿no? Los diarios. Entonces, claro, tienen esta base tienen esta demanda, nuestra tarea de enseñar. Pero cuando tú miras, por ejemplo, lo que fue la BBC, lo que son los grandes medios de comunicación extranjeros, son empresas. Y ellos han entendido bien que lo que tienen que hacer es vender. Y da lo mismo lo que informen. Ojo, da lo mismo si es verdad. En todo lo que ocurre hoy día, ¿cierto? En las fake news y todo eso, claro, porque se propagan a través de las redes sociales y ¿cierto? Causan un impacto mayor cuando uno se entera de que muchas de las noticias no son verdad. Pero este es un problema que ya tiene larga data. Y Mark Zuckerberg ahora, ¿cierto? En su asociación con Trump, va a destapar, ¿cierto? Una posibilidad de que todo lo que veamos en nuestros algoritmos, ¿cierto? En nuestra zona de confort, sea un grupo de mentiras. Exacto, ya no hay control sobre si lo que se plantea es mentira o no en las redes sociales. ¿Cómo no lo hay en general? ¿Ah? O sea, lo que ocurría porque uno veía también noticias falsas en Instagram y en Facebook, ¿no? Pero había una cierta regulación que hoy día está absolutamente retirada, ¿no? Y por lo tanto no vamos a poder distinguirlo. Y para poder distinguir una noticia falsa de una noticia verdadera, tenemos que aplicar criterios nuestros, ¿no? O sea, averiguar un poco más. Y probablemente también informarnos por medios más variados y no solamente por los típicos no que nos llegan por algoritmo a nuestro celular, ¿no? Bien, yo creo que estamos terminando otra jornada de nuestro podcast Notas Mentales, donde nos hemos metido la pata a los caballos, debo recibir un montón de crítica, ¿no? Ojalá también comentarios positivos, pero sin duda alguna, más de alguna persona va a no estar de acuerdo. Pero tenemos el legítimo derecho también a estar en desacuerdo. Sí, sí, Entre se agradece. nosotros y la gente que dice, no, yo no estoy de acuerdo con lo que dijo el profe Felipe o Rodrigo Mardones, porque yo pienso que, bueno, está bien, ¿no? En la medida que esa discrepancia la manifestemos obviamente con respeto, entonces, bienvenida tanto las manifestaciones de apoyo como las discrepancias que pueden tener con nuestras opiniones. Sí, exactamente. Y Que en a eso eso, nuestra opinión no representan las heces. Son personales, son personales. claro, ¿no? Y también pueden sugerir temas de conversación. Como decimos, estamos comenzando, así que esperamos de vuelta del periodo de vacaciones también poder contar con invitados, ¿cierto? A esta conversación. Así que también pueden dejarnos sugerencias y la crítica también la subimos también con cariño, así que gracias por seguirnos y espero que nos encontremos en la próxima jornada. Sí, muchas gracias, nos vemos. Nos vemos.